Doctora, bienvenida. Gracias. Esta es la última etapa de Gestión 28. Conoce la dinámica de la entrevista. Le cedo la palabra para su presentación y luego, con su presentación, vamos a hacer la Bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por recibirme nuevamente en esta casa. Mi nombre es Carolina García. Me voy a presentar. Soy neuquina, soy hija, nieta, bisnieta y también, aunque no lo vean, nieta de los primeros pobladores de Neuquén. Mi tatarabuelo, mi bisabuelo, por parte de mi mamá, llegaron a Cusmalal cuando todavía Neuquén no existía como una ciudad, y después se trasladaron a Neuquén. Y tanto por parte de mi mamá como por parte de mi papá son primeros pobladores. Vivo actualmente en la casa de mis abuelos en Plotier. Mi familia toda vive en Plotier. Vivo sola con mi hija de 11 años de edad, estoy divorciada. Eh, por suerte tengo una contención familiar importante, que es lo que me ha permitido a mí continuar, o sea, poder trabajar, poder, sobre todo en horarios poco convencionales, como los que implican los turnos dentro de la justicia penal. Y asimismo, también continuar estudiando y continuar desarrollándome profesionalmente, académicamente. eh, Como les decía, bueno, me vivo en Plotier y me gusta mucho, no me imagino viviendo en otro lugar. Eh, Mi hija va a la escuela en Neuquén, pero por una cuestión práctica, desde que yo trabajo en la ciudad judicial y la traigo a Neuquén. Y durante todos los años que llevo como magistrada, que son más de 11 años, eh, también fueron los años de maternidad, porque yo para mi concurso de fuerza concursé embarazada. Y de hecho mi hija nació 2 semanas después de mi entrevista personal, así que bueno, fue como un aprendizaje de la función judicial y también de lo que implicaba la maternidad. Además hago otras actividades, juego al hockey con el equipo del Colegio de Abogados de las Cuervas, hace muchos años, juego desde chiquita, y eh, pinto. Me gusta pintar, también tengo más de 200 obras. Estas son mis actividades extracurriculares. Desde la parte académica, la escuela primaria y secundaria, y bueno, la universidad también la hice en la escuela de universidad pública. Cuando terminé la escuela me fui a vivir a Buenos Aires y estudié en la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente tuve la oportunidad de ir a España, vivir un año, hice una maestría en Derecho Ambiental. Tuve también oportunidades para quedarme allá, pero elegí volver a Neuquén para desarrollarme profesionalmente en mi provincia. Y siempre estudié, siempre continué estudiando. Y al principio no estaba tan segura del pueblo al que quería dedicarme. Eso lo fui comprendiendo con el desarrollo, digamos, de mi carrera y del tiempo, el paso del tiempo. Y hice una maestría en Derecho Ambiental, después hice una maestría en Derecho Empresario en la Universidad Austral. Después, cuando ya ingresé al Fuero Penal, hice la especialización en Derecho Penal en la Universidad de Comahue y una maestría en Derecho Penal también de la Universidad Austral, que se hizo en Neuquén con un convenio que había con el Colegio de Abogados. También luego hice una especialización en Derechos Humanos, Justicia Constitucional, y lo último que estoy terminando, que ya terminé todas las cursadas, que estoy en condiciones ya de entregar mi doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica Argentina, en un programa que es presencial, la presencialidad es durante 4 módulos presenciales y el resto se hace a través de trabajos y cosas en modalidad virtual. Que ya terminé la cursada y bueno, ya estoy en condiciones de entregar la tesis. Y actualmente también, bueno, siempre continué también haciendo diplomatura. Actualmente fui seleccionada por la Corte Suprema para realizar una diplomatura en género, diplomatura judicial en género por la provincia de Neuquén, que son 3 personas por provincia aproximadamente, de todo el país, ¿no?
y la estoy cursando en modalidad virtual y después va a tener un par de encuentros presenciales en la corte, que es donde termina la diplomatura. Desde lo laboral, como les dije antes, hasta cuando volví de España, comencé a trabajar en la administración pública y estuve varios años trabajando en la administración pública, hasta que me di cuenta que quería aprender y trabajar en derecho penal. Y ahí concursé, gané un concurso como prosecretaria letrada de un juzgado de instrucción penal, donde trabajé desde el año 2005 al 2009 como prosecretaria letrada, y fue una verdadera escuela, porque en esa época, con el código anterior, los jueces de instrucción eran quienes investigaban, y eran quienes estaban con todos los delitos, bueno, realmente me sirvió mucho. En el 2009 gané un concurso como relatora de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, y ahí estuve hasta el 2012, que gané el concurso, como dije antes, en esta misma casa, como jueza penal de niños, niñas, adolescentes, y por otra parte siempre también estuve afectada al pueblo de adultos, con el código anterior y con este código. O sea, además de las funciones jurisdiccionales propias, también realizo audiencias del colegio de jueces, muchas revisiones de gestión preventiva, revisiones de ejecución. También me desempeñé 4 años como jueza del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. En mi legajo está acreditado las causas en las cuales me tocó intervenir, que los sorteo. Bueno, esto es más o menos mi historia. No sé si quieren contar. Sí, ¿cuál sería tu motivación por la cual estamos contando para integrar el tribunal de impugnación y cómo funciona el tribunal para hacer está funcionando bien, qué aporte daría? Bien, yo creo que la principal motivación que tengo es continuar trabajando y desde otro lugar, ¿no? Porque trabajar en el Tribunal de Impugnación te permite por ahí estudiar más las causas como juez de garantía, es todo muy inmediato, como que no tenés ese tiempo que tiene un juez de impugnación al momento de poder estar en una audiencia de impugnación, que van con todo preparado, que van con los temas estudiados. Eh, Creo que aparte de toda la trayectoria judicial que yo tengo, más de 20 años de experiencia, y de los cuales hace más de 11 que me desempeño como jueza, creo que me permitirían aportar también una mirada distinta. Como jueza penal de niños, niños y adolescentes tengo otra visión, otra postura, y por ahí, digamos, esta experiencia fue distinta. El Tribunal de Impugnación también resuelve las causas del Fuero Penal Juvenil, además de las causas, digamos, del Código Procesal de Adultos. Entonces, creo que yo podría aportar una mirada distinta, porque ninguno de los jueces que hay en el Tribunal de Impugnación son jueces penales o han sido jueces penales de niños. En Neuquén sea una circunstancia particular, que es que hay como un doble estándar, ¿no? Porque los jueces especializados, jueces penales de niños, niñas y adolescentes, estamos todos en la primera circunscripción judicial. Las demás circunscripciones no tienen ni fiscales, ni defensores, ni jueces especializados. Son los jueces de los colegios jueces los que intervienen en las causas, pero lo que sucede en la práctica es que esos delitos no se investigan, esas causas en general, salvo hechos muy graves que si no, no se continúan con esas causas. Entonces, esta visión y esta experiencia que yo tengo es distinta a la del resto de los jueces de garantía. Y me parece que yo, o sea, podría aportar justamente una perspectiva que tenga en cuenta otras circunstancias, ¿no? Porque el proceso penal juvenil, si bien el objeto de toda la justicia penal, de todos los procesos penales, es la reinserción social, mucho más lo es en el proceso penal juvenil. Mucho más la pena es la última ratio, ¿sí? Porque se produce un cambio en los jóvenes. Hay un proceso de maduración. Entonces, creo que todas estas circunstancias me han permitido a mí tener como mayor empatía hacia las personas más vulnerables, hacia los niños, hacia las mujeres, hacia las personas que tengan
digamos, mayores necesidades, mayores vulnerabilidades. Y creo que esta visión o esta postura enriquecería el tribunal de impugnación porque sería más diverso, más plural y integraría otras visiones, ¿no? Otras posturas por ahí. Y con respecto al funcionamiento. Con respecto al funcionamiento, el tribunal de impugnación resuelve distintos tipos de resoluciones, sentencias definitivas, también las cuestiones, digamos, las resoluciones que están dentro del trámite. ¿Cómo funciona? Y yo creo que está funcionando muy bien. Yo conozco a todos los jueces del tribunal de impugnación, incluso desde las mociones que tuvieron anteriores, todos. Tengo una buena relación con todos y tengo muy buena opinión y creo que habría que por ahí unificar algunos criterios en algunos temas, pero esto ya es función del Tribunal Superior de Justicia. Y el Tribunal Superior no se ha expedido en temas como, por ejemplo, el año de prisión preventiva, que hay posturas distintas y según los jueces que toquen va a ser lo que se va a resolver. Creo que sería como positivo en determinados temas que se pudieran unificar a través del Tribunal Superior de Justicia. Pero el Tribunal de Impugnación funciona bien, funciona de forma correcta. Me parece que lo establece la ley orgánica, que los jueces del tribunal, que el Tribunal de Impugnación tiene su sede en Neuquén, porque en Neuquén la lógica es así, porque es donde mayor cantidad de audiencias hay. Y en definitiva, yo pienso que tendrían que estar, los jueces de impugnación tendrían que estar en la ciudad de Neuquén. De hecho, la última jueza designada se mudó a Neuquén como para poder desarrollar mejor las tareas que tiene y estar en forma presencial en las audiencias, porque después de haber atravesado toda la pandemia, bueno, obviamente que los juicios se siguen haciendo en forma presencial. Solo algunas audiencias se hacen de manera virtual, pero no es lo mismo. No es lo mismo como, habiendo sido jueza, digamos, durante y trabajado de forma virtual, no es lo mismo que estar en forma presencial, que escuchar a las partes. La inmediación que da una perspectiva distinta de la situación. No sé si contesté su pregunta. Doctora, perdón, habló de la prisión preventiva, unificación de criterios. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿A qué refiere cuando menciona la unificación de criterios? Cuando el año de prisión preventiva que se establece en el código, a pesar de los años que ya tiene el código, no hay una unificación respecto de cuándo se cumple. Entonces, por ejemplo, el doctor Repeto opina que luego de que se cumple el año durante el proceso, ya no se puede aplicar otra medida de coerción. O sea, y debería recuperar la libertad. Después hay otro criterio que son el doctor Sommer y la doctora Martini, que ellos piensan que sí, después del año se podría dictar una detención domiciliaria. Digamos, es una medida de coerción de menor grado que la prisión preventiva. Y después, el resto de los jueces del Tribunal de Impugnación, y en ese criterio también estoy yo, porque yo vengo interviniendo en el 90% de las revisiones de prisión preventiva y de prescripción de la primera circunscripción judicial, yo opino que hay que analizar el caso concreto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que se exige es hasta el juicio, que esa es la doctrina que que yo vengo aplicando, que ya se resolvió hace mucho tiempo, por jueces que ya están incluso jubilados, como el doctor Varecio, como el doctor Trincheri, que está en funciones aún, pero el criterio que nosotros seguimos es que hay que analizar cada caso puntual, no de manera abstracta ni de manera tajante que al año tiene que recuperar la libertad, sino que lo que se exige es que se lleve a juicio. El juicio tiene dos instancias, entonces a veces nos ha pasado, y mucho más seguido por ahí de lo que uno piensa que puede pasar, que un jurado popular, ¿no? Por ejemplo, por un femicidio, le declaran la responsabilidad a una persona que está imputada y no se realizó aún la cesura, o sea, pero es probable que la pena que le impongan va a ser una prisión perpetua, y se cumple el año antes de eso. Entonces, nos ha pasado que digamos, los defensores obviamente plantean que recupere la libertad, y bueno, este criterio al cual yo adhiero y que vengo resolviendo en ese sentido, entendemos que no, que el año debe realizarse hasta por lo menos la primera instancia del juicio.
porque si no, no tampoco tendría sentido el código, una persona que probablemente sea condenada y que ya fue declarada culpable por un jurado popular y probablemente sea condenada a perpetua, recupere la libertad. Es probable que se escape o que vaya por una detención domiciliaria, tampoco alcanza. ¿Por qué? Porque ni siquiera las pulseras electrónicas alcanzan. Y eso también lo ha demostrado la práctica, porque la pulsera se la sacan y a la policía le tarda entre 15 y 20 minutos en tomar conocimiento de eso. Entonces, y por ejemplo, si tiene rondines, termina el rondín, saca la pulsera y se va. Y en ese tiempo se fugan, digamos. O sea, tiene que ver, estas medidas de coerción son para un régimen de mayor confianza, no para alguien que está a punto de ser condenado a una perpetua. Y puede generar situaciones muy injustas, poner en riesgo a testigos, poner en riesgo a víctimas, este tipo de situaciones. Entonces, me parece que las normas no se pueden interpretar de manera aislada ni de manera tajante, que hay que analizar el caso concreto. Tengo mirado justo el legajo. Doctora, miraba su legajo y en el desarrollo de las licencias, que no puedo ver la especificidad, sino la cantidad. En el 2022 tiene 109 días de licencia y en el 2023 87 seguramente. Sí. ¿Puede describir a qué se debe, si es por Sí. enfermedad, si es por capacitación, si es la feria ordinaria? No, tuve ferias que tenía que haber juntado en pandemia. En pandemia había juntado, tuve días de feria, que me los tomé. Hice el doctorado, que fueron 2 años de cursada también, para los cuales viajaba con cursadas intensivas de 2 semanas. ¿Usted tomó licencia para eso? Para el doctorado, sí. ¿La licencia ordinaria o la licencia de capacitación? La licencia de capacitación. Y el año pasado particularmente tuve que, bueno, no tuve, me pidieron colaborar en todas las elecciones que hubieron en pelotero, porque necesitaban delegados de escuela. Entonces pasé por varias escuelas como delegada, y bueno, de eso fueron varios días, ¿no? Porque después te dan 2 días, no es que tuve, me lo pidieron, y obviamente que yo todo lo que sea trabajar por la democracia de mi país, de mi provincia y de mi ciudad, lo voy a hacer, porque me parece que si necesitan que yo les dé una mano, siendo una persona que por ahí tiene una capacitación determinada, lo hice. Pero digamos, mis licencias fueron esas. Fundamentalmente, bueno, tuve ferias, tuve capacitaciones, también viajé el año pasado y ahí me tomé los días digamos, me tomé justo ahí también una feria que tenía atrasada. Viajé a un encuentro internacional de mujeres juezas. Yo soy la delegada de la Asociación de Mujeres Juezas de MUPEN. La Asociación de Mujeres Juezas es una organización nacional que nuclea a las juezas de todo el país, pero además es internacional que nuclea juezas de todo el mundo. Y sí, viajé el año pasado a un evento que se hizo en Marruecos, un evento internacional, y después yo me tomé mi feria, porque tenía ferias que había acumulado. Pero no hubo, jamás me tomé, en toda mi trayectoria judicial, jamás tuve una licencia psicológica, psiquiátrica, ni médica prolongada. Nunca. La única licencia médica incluso que tuve fue que tuve creo que más de 1 mes, que fue cuando recién me quedé embarazada de mi hija que tenía contracciones, y fue 1 mes, una cosa así, después volví a trabajar. Pero nunca me tomé licencias prolongadas, digamos, que no sean o de estudio o de feria. Salvo este caso de las elecciones, que ahí tuve varios días, pero bueno, porque estuve trabajando también, ¿no? Pero nunca jamás tomé licencias de otro tipo. Yo creo, incluso no estoy a favor de ese tipo de licencias, me parece que tenemos una función muy importante y me parece que, o sea, todos atravesamos problemas en la vida, todos tenemos circunstancias que nos atraviesan, que no las hubiéramos querido pasar, pero bueno, tenemos una función, nadie tiene la obligación de trabajar acá. Y si elegimos esto, tenemos que ser responsables, tanto con cómo desempeñamos la función, con cómo resolvemos. Yo cada vez que resuelvo, pienso las consecuencias que tiene lo que yo estoy resolviendo. La responsabilidad social. Me contestó, después le vuelvo a preguntar. Disculpame, doctor. Yo quiero consultar por los principios de Iván Valores, si bueno, puede hacer una enumeración, por lo menos el más importante, y una definición de los mismos. Y después, volviendo a una cuestión más personal de usted, eh, ¿cuáles considera que son sus fortalezas y sus debilidades? Bien, los principios de verdad y acceso a la justicia, me está diciendo. Bueno, primero, bueno, no voy a hacer una enumeración, pero sí los conozco. Sí, mencionarlo, tal vez.
Bueno, los principios del acceso a la justicia, la igualitaria, hasta que todos puedan acceder a la justicia, que todos puedan recibir una respuesta, que a todos se les puede informar de lo que está ocurriendo, que, bueno, esto también lo vinculo con, perdona, me desvío, pero lo vinculo con la cuestión también de género, ¿no? O de vulnerabilidades. Fundamentalmente digo género, pero yo entiendo todas las vulnerabilidades. Pero sí, justamente mi postura es muy tajante en este punto, en cuanto a que sí, la Corte ha establecido que las personas que sufren violencia de género tienen derecho a que se resuelva la situación a través de un juicio. Entonces, creo que eso viene también vinculado con esto, en poder que se desarrolle un juicio, o sea, que, porque a veces hay salidas alternativas, ¿sí? Que en determinados casos para mí no son viables, no resultan bien, como cuestiones de género. Y respecto de las Sí, fortalezas, fortalezas, alguna debilidad que usted considere que puede llegar a... bueno, primero voy a hablar creo que la debilidad que yo tengo es que soy muy estricta con las normas, en el sentido de que soy muy estricta con conceder libertades, soy muy estricta en todos los ámbitos y siempre he sido coherente en este sentido, ¿no? Porque yo pienso que están en juego, como decía antes, la responsabilidad social que tenemos los jueces. Entonces, por ejemplo, si nosotros concedemos no sé, una libertad anticipada dentro de ejecución penal, tenemos que saber y tenemos que escuchar a las víctimas, pero además tenemos que saber las consecuencias de eso. Y se tienen que cumplir todos los requisitos legales. O sea, yo soy muy estricta en el cumplimiento de los requisitos, tanto para conceder libertades anticipadas, cualquier tipo de beneficio, digamos, en lo que es ejecución de la condena, y también con el tema me refiero más que nada al foro de adultos, ¿no? Porque en menores no hay prisión preventiva y aparte el paradigma es otro. El paradigma del niño es distinto, pero en adultos es muy raro que conceda una libertad anticipada también, o que si hay determinadas circunstancias, si están los riesgos procesales y la persona tiene que estar privada de la libertad porque no se neutraliza de otra forma los riesgos procesales, y yo prefiero resguardar el proceso, resguardar a la víctima, resguardar incluso a los testigos para que se pueda llegar a juicio, para que pueda continuar y para que pueda terminar el proceso de una forma, digamos, obviamente que si se fuga, si existe el riesgo de fuga, se da la fuga, el proceso no continúa. Y si lastima o vulnera a alguien, ya no hay vuelta atrás. Y ha pasado. Entonces, yo estoy incluso, no solo, también con las medidas alternativas son muy estrictas. Por ejemplo, las suspensiones. A mí me ha tocado atravesar circunstancias no sé, de casos. Bueno, incluso hace poco hubo un caso de una suspensión de proceso a prueba en un caso de violencia de género, y al año siguiente hubo un caso similar y el mismo imputado mató a la víctima. Entonces, a esto me refiero con las consecuencias, y me refiero que yo estoy muy estricta. Y en este momento esto también es un problema, porque hay un problema carcelario que es muy claro, no hay lugar, las cárceles están cerradas, también las comisarías están sobrepobladas, entonces se complica. Por ejemplo, en un informe que pedí actualizado el día de ayer, hay Neuquén en toda la provincia, en las unidades de detención hay 596 personas condenadas, de las cuales, esto también es un dato de color si se quiere, pero de los cuales solo 19 son mujeres. Y también hay 30 personas que están con detención, 31 con detención domiciliaria, de los cuales hay 4 que son condenados, que han recibido el beneficio, no sé por qué motivo, puede ser por la edad, puede ser por ninguna enfermedad, pero bueno, de estos que están hay 4 condenados y el resto están con detención domiciliaria dentro de un proceso. Y en prisión preventiva hubo una causa de la cual no me voy a pedir mucho, lo voy a nombrar nada más porque me toca intervenir en la revisión de esa causa en esta semana seguramente, pero el tema es que hay en Neuquén disponibilidad para comisarías de 72 personas, o sea, de alojar 72 personas. Y en este momento, después de la audiencia esta de sábado, hay 107 personas alojadas en comisaría, de las cuales hay 27 que son condenados y el resto, los otros 80 están con prisión preventiva.
Entonces, están sobrepobladas las comisarías y sobrepobladas las unidades carcelarias. ¿Y qué pasa además? Pasa bueno, primero que hay peleas en el ámbito en la detención, hay bandas antagónicas que no se pueden mezclar, hay delitos, también las comisarías son por delitos, por ejemplo, los femicidios los alojan en la comisaría 19, en la 12, perdón, en la 12. Los abusos sexuales en la 41 y en la 18. Son por tipo de delitos, no se pueden mezclar, ¿sí? Porque bueno, obviamente hay consecuencias y entonces no se puede mezclar el tipo de delitos. Y además entre ellos se pelean y bueno, y viven, realmente viven, no hay camas, entonces duermen en colchones, porque el caso está excedido también incluso para la prisión preventiva. Y esto va a seguir pasando porque la población sigue creciendo y aumenta el número de delitos y aumenta el número de detenidos. O sea, esto va a seguir siendo así. Entonces, ahora hay una emergencia carcelaria ya, pues tampoco en esta causa de la que no voy a hablar, pero sí les cuento porque fue público y salió en los diarios, eh, el juez de garantías resolvió que se fuera a detención domiciliaria con custodia. Lo que pasa es que también esto es un problema, porque ¿cuántos custodios se necesitan para custodiar una casa? ¿Y qué pasa si tienen que mandar, no sé, a todas las personas, con su caso, porque aparte le concesan uno y todos tienen el mismo derecho? Es muy compleja la situación, es muy compleja y creo que amerita y que es una oportunidad en este momento para, no sé, no sé si intervengan las máximas autoridades de la provincia y que yo creo que las personas que están condenadas deberían ir a una unidad carcelaria porque además no pueden acceder a los beneficios de la ejecución de la condena. Por ejemplo, con el tema de las capacitaciones, la progresividad y la condena, no pueden acceder a esas cosas dentro de las comisarías. Entonces, también los perjudica a ellos estar en una comisaría para avanzar, digamos, en la ejecución de sus condenas. Es una Doctora, situación muy una compleja. pregunta. ¿Usted ha tenido oportunidad de visitar la alcaldía de comisaría? Sí, Porque escribe constante. sí, he visitado, sí, no en estos días, pero sí, incluso la cárcel también, ya en el año 2017, eh, tuvimos una audiencia en la cual clausuramos todos los buzones para que los modificaran, pero conozco las cárceles, conozco las comisarías, incluso las comisarías del interior, por el tema penal del niño también he ido a los hogares, pero bueno, van variando los lugares, van variando las circunstancias, van modificando digamos, las comisarías, los lugares, más los hogares de niños también van cambiando, porque alquilan viviendas, y bueno, hay que ir adaptándolas según las necesidades de lo que se está realizando. Pero también en las comisarías no existe la misma seguridad, obviamente, que en una cárcel. Entonces también hasta por un tema de seguridad, no es conveniente que las personas condenadas estén en comisaría, o sea, deberían estar en una cárcel. Entonces, por eso decía, una oportunidad, me parece como una oportunidad para que los trasladen por ejemplo, a la cárcel de Tenillosa, o que hagan convenio no sé, se ha pensado, pero todavía no se ha logrado solucionar este tema, pero es un tema que está ya y no tiene solución. O sea, es muy complicado. Bueno, Necesitamos Sí, eso. sí. A mí no me queda claro, por ahí no lo puedo entender, con respecto a lo que le preguntaba, los principios de valor, ¿qué relación tiene con esto con los principios de valor? Imparcialidad, Sí, competencia, prudencia con la claro, crisis carcelaria que todos conocemos. claro, pero lo relaciono. ¿Por qué? ¿Por qué la relación? Sí, porque en realidad, justamente con el acceso a la justicia, con la imparcialidad en el acceso a la justicia y con digamos, los derechos a tener una resolución judicial, y más allá de la transparencia y todo eso que tiene que estar, digamos, me parece que está vinculado con realizar el juicio. O sea, ¿por qué? Porque a veces, algunas, no digo que no que siempre, ¿no? Pero en algunos casos, las resoluciones alternativas, para mí, vulneran los derechos de algunas de las víctimas en algunas circunstancias. Sobre todo en los temas de género, porque la víctima muchas veces no se reconoce. No sé si me expliqué, por ahí lo Está bien. asocié, pero bueno. Gracias. Y bueno, nos diga. Yo quería saber, la tuve que googlear un poquitito,
Este, me interesaba saber eh, cómo cree que se debe legitimar y sancionar, claro, pues cómo se legitima usted frente a la sociedad, porque está en ejercicio hoy, Sí. y cómo lo haría siendo eh, elegida para ocupar el cargo por el cual está concursando. Bien. Después encontré una noticia donde reclamaba más presencia de la mujer en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué mirada tiene el Poder Judicial neuquino para adentro con respecto a equilibrio de género? A ver qué me puedo. Bien, yo creo que, bueno, con respecto a la legitimación del cargo, creo que la legitimación nuestra es trabajando, ¿no? Es trabajando día a día y trabajando de una forma que lo reclame y que lo requiere también la sociedad, ¿no? Y yo escucho mucho a las personas, escucho mucho también a las víctimas, o sea, no solo, digamos, mi postura es imparcial y tal vez no dije, cuando me preguntaban esto, ahora me quedé hablando con eso y no hablé tampoco de qué puedo aportar yo, pero fundamentalmente yo puedo aportar mi experiencia y mi conocimiento y mis años de experiencia. Y ahora relacionado con este punto, yo creo que justamente la experiencia a mí me ha dado esta cuestión de escuchar siempre a las personas y trabajar por la sociedad, por una sociedad más justa, más equitativa, más diversa, que se respetan los derechos de todas de las personas más vulnerables. Yo siempre he resuelto, si usted estuvo viendo los diarios o estuvo siguiendo mi carrera, siempre he resuelto en este mismo sentido. Y creo que la legitimación que nosotros tenemos la tenemos así, trabajando de manera imparcial y tratando de lograr una justicia mejor para nuestra provincia y para las personas que están en nuestra provincia. O sea, ¿Cómo hace para que la sociedad tome conocimiento? y ese es un tema que es una de las cuestiones que por ahí se podrían modificar, que es el tema de la prensa, ¿no? Porque muchas veces a mí me pasa. O de la publicidad de los Claro, y también, exacto. Son temas por ahí que hay que modificar. Yo con el tema, por ejemplo, con el tema de los menores de edad, nosotros no podemos dar nada publicidad, nada con esto. ¿Por qué? Porque hay personas que hay que resguardarlas porque son vulnerables, que son los niños. O sea, más allá de que haya sean imputados víctimas, siempre que hay niños, que hay temas de abuso sexual, nosotros no podemos dar nada publicidad. Con respecto a las causas de adultos, creo que habría que manejar, anticiparse a eso, o sea, que por ahí, no sé si a través de las redes sociales o a través, incluso a mí las veces que me han llamado, yo he hablado con los periodistas y les he explicado por qué he tomado tal decisión o por qué tal cosa, y ahí la sociedad te entiende. Pero obviamente que yo escucho a las personas antes, ¿no? Yo antes de resolver, yo escucho a todos y yo resuelvo pensando en las consecuencias que tienen nuestros actos y la responsabilidad que tenemos como jueces. Y creo que en el Tribunal de Impugnación pasa exactamente lo mismo que pasa a los jueces y al resto de los jueces. O sea, creo que sería bueno y positivo tener como una mejor publicidad y dar a conocer los actos que son públicos, pero bueno, no por ahí explicando a nosotros por qué tomamos esta decisión. Y si las personas escucharan los motivos, por ahí en general, me refiero a todas las causas, como que habría una mayor aceptación de la justicia. Claro, yo entiendo que los fallos Sí, son una herramienta fundamental para prevenir. también, Bien. también. Y a esto en este mismo... Entonces, ahí, obviamente que no se puede poner un menor, pero también me parece que eh, la sociedad tiene que saber, frente a determinada comisión de delito, cuál es la pena impuesta, Sí. independientemente de las personas involucradas. Sí, sí, sí. De hecho, yo fui lamentablemente, ¿no? Porque no es lo que se busca en el Foro Penal Juvenil, pero yo fui la primera persona que condenó a niños, digamos, en lo que no se venía condenando a nadie a prisión, a delitos que cometieron siendo menores de edad. A mí me tocó lamentablemente intervenir en una causa en la que una persona mató a tres personas, o sea, un niño, ya no era tan niño, pero mató a tres personas, tuve femicidios, tuve causas muy graves,
y se hizo todo el tratamiento, se intentó todo lo posible para que se alejaran del delito, porque la idea es esa, y no se pudo, y cuando no se puede, bueno, la última ratio se condena. Igual no le pregunto, pero por ahí para que lo conozcamos. Colega, ¿usted no está de acuerdo con bajar la edad? No estoy de acuerdo con bajar la imputabilidad. Y justamente, bueno, también de este tema No, pero me vino referencia porque dijo que condenó menor. condené a varios, hay varios en prisión. Lamentable, porque cada vez que se reinserta un chico en la sociedad, nosotros es una alegría inmensa porque nos legitima todo. Y somos ejemplo de UNICEF, es ejemplo a nivel nacional del proceso penal juvenil. Entonces, no me gusta cuando no se sabe, porque obviamente nosotros no podemos dar a conocer muchas cosas, pero sí somos ejemplo en la reinserción social. La seriedad que tiene el proceso penal juvenil en Neuquén, bueno, fundamentalmente en la primera circunscripción, por esto que les comenté, no existe en ningún lugar del país. Se ha completado en los programas que tenía la Dirección de la para los chicos que se decían que había programas de contención. Sí, 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 sí. Todos, ¿no? Bueno, es muy difícil porque eso depende siempre del poder ejecutivo. Y entonces a veces hay huelgas, a veces no tienen la solución, entonces se complica. Pero sí hay un año como mínimo de tratamiento y en este tratamiento se le da un montón de herramientas. Por un lado se lo contiene al chico desde la parte económica, ¿no? Esto es la base. Si no tienen para comer, no le puedes enseñar a lo que está bien y lo que está mal. Son chicos que son muy vulnerables. Muchos están en la calle, muchos no tienen familias que los contengan. Entonces, partimos de la base, primero, que tengan las necesidades básicas satisfechas, que tengan un lugar para vivir. A veces han tenido que ser hogares no tutelares, sino hogares destinados a chicos que cometen delitos, porque tampoco se los puede mezclar. Si no, continúan viviendo con sus familias, pero se los asiste primero desde el alimento, la comida, después desde la educación, que retomen la educación, si tienen adicciones, con el hospital, hay varios programas de adicciones. Doctora, le hago una pregunta, está relacionada a lo que le vienen consultando. Quedan desarrollados dos conceptos hasta ahora que me llaman la atención de ahí la pregunta, si no se me va a ir. Uno es su personalidad rígida respecto de como juez y el término escucha también. La pregunta apunta a esto. ¿Cómo considera usted o qué trato tiene con los abogados? Sí. ¿Cómo considera que es bueno? ¿Considera que es rígida también con ellos? No, yo soy rígida con la aplicación de la ley, pero yo con las personas no estoy para nada rígida. O sea, yo como le dije, yo escucho y recibo a todo el mundo. Y un montón de veces me consultan abogados, obviamente no en algo que esté interviniendo, me han consultado, bueno, ¿qué podría, te parece, en este caso así, qué podría hacer? Y yo les doy mi opinión, en causas obviamente que lo recibo, si, todos tienen mi teléfono, me llaman, defensores, fiscales, abogados particulares, querellantes, para ver si algo se puede solucionar, y la idea es buscar una solución. Entonces, yo en ese sentido estoy abierta siempre a escuchar qué es lo que necesitan las partes de todo. Y así todo, tengo un montón, o sea, soy estricta y soy dura, pero tengo un montón de amigas y amigos defensores y también fiscales. Pero bueno, yo cuando resuelvo de manera imparcial. Entonces, sigo y continúo, digamos, con todos esos amigos y amigas. O sea, no es que esto me afecta a mí en lo personal. Pero sí siempre creo que hay que escuchar y que hay que buscar una solución, ¿no? Y soy muy estricta, sobre todo, digo, en el caso de las libertades, pero más que nada en las causas de adultos. Y en las causas de menores, como les decía, me han atravesado, por ejemplo, en pandemia, fue muy difícil, porque imagínate que los chicos eran muy vulnerables, no tenían teléfono, no podíamos hacer audiencia. Me ha pasado los chicos que durante la pandemia, que me han dicho gracias, porque gracias a esto yo entiendo, un chico que vivía, me acuerdo, en el basurero, que estaba súper vulnerable, ya iba a tener una condena, era muy violento, no se podía cambiar, y después el chico viene y me dice, yo le quiero agradecer porque gracias a todo este proceso, yo entiendo que puedo resolver las peleas, o los problemas de otra manera, que no sea peleando. O sea, Doctora, la respuesta ya la dio, así que yo para no interrumpir, pero si no, Tiene todo que lo pasó. No, el tema del género, que hay el tema del género. dentro del Poder Judicial y el equilibrio. Quiero hacer una aclaración, porque yo creo que acá hay algo que no sé, seguramente no ustedes, pero que muchas personas no entienden.
y es que no está reglamentada la cuestión de un grupo femenino en el Poder Judicial, obviamente que ustedes ya todos lo conocen, pero sí surge de los convenios internacionales. La CEDAW, en este sentido, establece claramente que la mujer ocupará de forma igual a los hombres los cargos públicos. Entonces, el Poder Judicial también parte, digamos, de lo público, y justamente la Corte Suprema también debe haber mujeres, porque más de la mitad de la población somos mujeres. Entonces, ¿cómo va a haber una Corte Suprema, en este caso, que me preguntó puntualmente, que no tenga la voz de una mujer? Yo le pregunté acá, ¿qué Y acá lo dijo en Infobae? Sí, bueno. Y acá en Neuquén, yo creo que no, yo creo que hay que incluir a más mujeres. O sea, la postura que yo tengo, que también es la postura de la Asociación de Mujeres Juezas, es de incluir por una cuestión convencional, que los convenios internacionales, con jerarquía constitucional, en este caso, tienen la aplicación obligatoria para todos nosotros. No hace falta una ley que los reglamente, no hace falta una acordada que los reglamente, un decreto, o sea, tienen que aplicarse. Y así lo ha dicho la Corte ya desde que tengo contra Sofovich, o sea, desde hace muchos años, desde el 92, y realmente yo pienso que mientras más mujeres haya, va a ser bien justo. Que es lo que sostiene también la Asociación de Mujeres Juezas, ¿no? Y creo que también acá podría ser así, o sea, que en todos los tribunales, porque también está comprobado que mientras más bajos son los cargos, hay más mujeres, que históricamente hubieron cargos que eran como el cargo de secretaria, que había más mujeres, que el fuero de familia tenía más mujeres, los fueros civiles, y que mientras más, bueno, fuero penal aparte, porque siempre fue considerado un fuero de hombres, pero mientras más alto es el cargo, menos mujeres hay. O sea que las mujeres tenemos un techo de cristal que está en todas las funciones. ¿No No sé solo por qué hay jueces hoy en paridad? En toda la provincia. hay más. Más o menos. Tenemos un techo de cristal, que hoy la presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas habla de un techo de cemento ya con la Corte Suprema, pero bueno, es un techo que nos impide a las mujeres acceder a los cargos de decisión más altos en todos los ámbitos de la vida, digamos, no solo en el Poder Judicial, pero que también está dentro del Poder Judicial. Yo pienso eso y pienso que más mujeres le otorgan mayor diversidad, pluralidad y una visión distinta, ¿no? Porque la mujer tiene una visión distinta de esto. También creo que hay que continuar las capacitaciones de género, que no por el solo hecho de ser mujer se tiene la perspectiva de género, ¿no? Pero es algo que se adquiere, es algo que se adquiere con las capacitaciones, con el estudio, con la práctica y con lo que uno vive todos los días. Sí. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? Si bien usted se refirió hizo un detalle importante con respecto al estado carcelario y al estado de las comisarías en la provincia de Neuquén. ¿Qué opina usted de la reciente creación de la ley 3426 que declara la emergencia carcelaria? Bien, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la emergencia carcelaria debería haber sido declarada antes, porque creo que es solucionar de manera inminente. Tenemos que dar una respuesta a la sociedad, y los jueces tenemos que dar una respuesta todos los días. Entonces, sí o sí, necesitan construir nuevos pabellones, nuevas unidades de detención, y además esto, que pasa ahora, porque durante muchos años no se hizo, y que fue, creo que el problema fundamental fue la cárcel de Cenillosa, cuando se hizo este intercambio con el predio de la U9, sin pensar, porque antes no había estos problemas. Cuando estaba en la cárcel de Cenillosa no había sobrepoblación. Pero bueno, la población también va aumentando. Neuquén es un lugar, sobre todo la primera circunscripción, bueno, también el sur, también, pero que viene gente de todo el país, con el fenómeno de vaca muerta, y esto también acarrea que haya mayor gente y mayor delito. Entonces, porque aumenta con la población el delito. Y bueno, va a seguir aumentando y cada vez va a haber menos capacidad, y la capacidad es limitada.
porque las cárceles tienen que ser sanas y limpias, porque lo establece la Constitución, porque tienen que tener condiciones dignas de detención. Entonces, me parece que la emergencia carcelaria era necesaria, y ojalá que, por lo que yo estuve averiguando, recién creo que el 16 de abril va a haber una reunión con la jueza de ejecución para ver los avances, y bueno, mientras tanto, estamos acá viendo cómo solucionamos cosas que son muy complicadas, ¿no? Atacando penales como podemos, porque tampoco podemos sobrecargar a la policía con una detención o detención domiciliaria con custodia todo el día, o sea, depende de la cantidad, o sea, no hay cantidad, no hay ciudades como Pelotier que casi no hay efectivos policiales. Entonces, ¿cuántos policías se necesitan? Digo Pelotier porque además yo vivo ahí, entonces si soy de Pelotier, entonces me afecta directamente, pero pasa en muchos lugares de nuestra provincia. Entonces, es un tema que necesita una urgente resolución, y yo creo que lo que hicieron fue correcto. Bien. Y otra pregunta, con respecto, ¿qué te pareció la capacitación con respecto a capacitación de género de Ley Micaela? Sí. Habida cuenta que usted, doctora, tiene una diplomatura en perspectiva de género. Entonces, ¿qué le pareció? Bien. En cuanto a lo que, si es que falta, si es que... No, a mí me pareció muy buena, sobre todo porque se trataban distintos aspectos. Yo ya había hecho estas capacitaciones y las volví a hacer, y cada vez que las hice varias veces en realidad, porque también las hice en la justicia federal, también las hice acá, y realmente creo que cada vez que uno hace estas capacitaciones tiene una mirada distinta, ¿no? Tal vez la experiencia, los años que van transcurriendo, y además refresca conocimiento. Yo creo que es muy importante, y que es muy importante que se hagan estas capacitaciones. Por ejemplo, en la justicia federal, que lo sé porque concursé también allá, cada 2 años te exigen que renueves estas mismas capacitaciones. Y siempre les van agregando algo, van complementando algo nuevo más allá de la base. Me parece que es muy importante seguir haciéndolas, me parece muy positivo, y me parece que son muy buenas, son en el mismo sentido que digamos, que la oficina de la Corte Suprema, la oficina de la mujer, y la verdad lo que pretende es generar estos cuestionamientos, esos razonamientos, que uno, sobre todo los jueces, ¿no? Es tan importante que cuando resolvamos podamos entender todas las consecuencias de nuestra decisión, y podamos tener empatía hacia el otro, ponernos en el lugar de las víctimas, ponernos en el lugar del otro también. ¿Te parece bueno el punto de la cuestión de la amistad de la Corte? Sí, a mí me pareció bueno, me parece que se tratan todos los aspectos, y me parece que obviamente se podría ampliar mucho más, pero en lo inmediato es necesario algo así, conciso, concreto, y después las capacitaciones, el resto de capacitaciones ya depende de cada uno, y sí, yo creo que es una obligación constitucional que estudiemos, que nos capacitemos. Y la verdad ahora estoy haciendo dentro de la Corte Suprema, que además a nosotros, las juezas, las mujeres juezas, nos han dado muchas capacitaciones especiales, esta diplomatura que también es el género, y todas me aportan algo distinto, porque ya he hecho varias y creo que es necesario y es importante estudiar, no sé, uno va ampliando su cabeza, ¿no? Y sus criterios. Gracias, doctora, muy amable. Doctora, dijo que concursó en la justicia federal. ¿Cuándo fue ese? Estuve tornada para el Tribunal Federal de Neuquén en el 2017, y después volví a concursar, pero ese concurso quedó parado. O sea, hace 2 o 3 años que incluso varios de los que concursaron, algunos fueron designados jueces de garantía, como el doctor Pérez, claro, que concursó conmigo. Sí. Pero bueno, eso depende, eso quedó. ¿Eso que quedó, se presentó quedó en magistratura, no cerrado? Sí. No hubo ternas, no. Hace un ratito el consejero Vidal le preguntó por el tema de la imputabilidad. Me gustaría conocer tu opinión acerca del proyecto. Yo creo que, bueno, a ver, la baja de edad de imputabilidad, yo fui convocada por el distrito, ya se discutió en la sociedad, en el Congreso. Fui convocada como experta por la Cámara de Diputados de la Nación, representando a la provincia de Neuquén. Yo creo que no es bueno bajar la imputabilidad. ¿Por qué? Todo esto te doy los motivos. En primer lugar, el delito en proporción a los adultos, los delitos de los niños, son del 1,8%, más o menos, llega hasta el 2%, va variando año a año. Acá no tengo 1,8%, es la proporción que hay. Y
hay delitos graves que se tratan específicamente, pero no son cometidos la mayoría no son cometidos por menores de 16 años. Yo creo, y lo dije en el Congreso, y les digo a ustedes, que si se quiere alejar a los niños del delito, lo que hay que hacer es contenerlos, es construir escuelas, es construir clubes, es alejarlos de la droga, centros de arte. Esa es la forma, y no criminalizar. Porque primero no se solucionan los temas de seguridad, no se solucionan porque es ínfimo, digamos, dentro de lo que es la seguridad, va a seguir existiendo seguridad. Además, bueno, es regresivo porque ya incluso somos ejemplo internacional con la edad de imputabilidad, es lo que ejemplo de UNICEF con la edad de imputabilidad. Y bueno, y además no soluciona, o sea, supongamos que a un adolescente o a un niño se lo condenara a una pena de prisión, como acá en Neuquén la pena máxima, me tocó ponerla a mí, que fue 10 años. 10 años en la vida de un niño o de un joven de 18 años es más de la mitad de la vida. Más de la mitad de su vida transcurrida la va a pasar privado de la libertad. Es excluirlos de la sociedad. O sea, y es muy difícil que estando en los ámbitos carcelarios que nosotros tenemos en todo nuestro país, no solo en Neuquén, puedan reinsertarse de esta manera en la sociedad. Y además, está dicho con digo porque 10 años porque las penas en el fuero penal juvenil son disminuidas. Son disminuidas, ¿por qué? Porque hay un tema de maduración, y esto lo ha dicho la Corte en el caso Maldonado. En algún momento de la vida, y tal vez todos lo sabemos porque hemos sido jóvenes en algún momento, es como que cae la ficha y la persona madura. Yo lo veo a diario. Los jóvenes en algún momento les llega esta maduración natural. Entonces, que yo creo que no va a servir para nada excluir a un niño que comete un delito de la sociedad. Al contrario, o sea, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué queremos como sociedad? ¿Excluirlos que sigan cometiendo delitos, que sigan en el camino del delito? ¿O reintegrarlos a la sociedad? Porque realmente es un derecho convencional y es un derecho constitucional, o sea, es el interés superior del niño, que buscar digamos, sus máximas satisfacciones no se va a lograr con la cárcel. Es lamentable cuando nosotros tenemos que condenar a alguien y ponerle una pena de prisión. O sea, no es algo que nadie esté feliz, es como un gran dolor para todos los que trabajamos en esto. Lo que buscamos es que se reintegren a la sociedad y en muchos casos ha pasado, inclusive delitos de abuso sexual, que uno piensa que no pueden, que son reincidentes, en general en adultos, pero cuando son niños, está formando su personalidad. Y esto es lo que dice la Corte, ¿no? Se está formando la personalidad, que es lo que le permite cambiar, es lo que le permite generar empatía hacia el otro, es lo que le va a permitir no volver a cometer este tipo de delitos ni ninguno otro. Y hay un proceso de maduración natural y de personalidad natural. Por eso hay que acompañarlos para mí en esta etapa, privándolo de la libertad a un niño, por ejemplo, de 14 años que cometa un hecho delictivo, y yo creo que lo excluir para siempre, o sea, que es como un castigo, no busca, digamos, ni el interés superior del niño, ni reintegrarlo a los niños. Es otra forma de abordar un conflicto, ¿sí? La forma de abordaje es un abordaje integral. A los que cometen delitos a través de un tratamiento, ¿sí? Y a la víctima no dejarla olvidada, ¿no? También hay víctimas. Entonces, nosotros en el Poder Especial lo que hacemos es brindar un tratamiento, o sea, preocuparnos de que la víctima también reciba un tratamiento. Puede ser en una institución, o puede ser en el hospital, en la sala, pero sí, bueno, aparte está la defensora de los derechos del niño que acompaña, pero sí nosotros, yo como jueza particularmente, me ocupo de eso, de no estar olvidada la víctima, ¿no? De que también tengan esa contención, porque si no, y es esto también de la transparencia, es esto de cómo nosotros comunicamos las decisiones, bueno, les explicamos tanto al imputado como a la víctima, las consecuencias y lo que puede esperar de un proceso penal juvenil. Sí, porque y van como entendiendo, ¿no? Van entendiendo y bueno, a veces hay cosas que superan a todos, que no pueden volver atrás, pero sí lograr de ahí en adelante lo mejor posible para todas las personas que están involucradas en este situación. Sí, un tema más que a mí me llama la atención, ¿no? Porque usted dice que con las estadísticas de UNICEF y el tratamiento que se le da a los niños y adolescentes involucrados en cuestiones penales,
como que estamos bien. Sin embargo, en materia civil, específicamente en el Foro de Familia, tenemos una deuda muy importante con esos niños que están institucionalizados y privados de la responsabilidad parental. ¿Por qué cree que pasa eso? Por un lado, según entiendo y deduzco de todo lo que usted acaba de comentar, estamos muy bien, y en otros aspectos relacionados con lo mismo, con niñeces, estamos tan mal. Porque en el fuero penal se declara el proceso es así. Primero te declara la responsabilidad, que se hace un juicio para... Está bien, más allá de las cuestiones penales, ¿no? Bueno, pero digo, ¿por qué? Digo que son niños igual, son vulnerables igual. No, está bien, pero nosotros nos ocupamos durante todo el tratamiento, que es como mínimo un año, se realizan audiencias, mínimo cada 2 meses, y se va controlando a los técnicos que obviamente hacen mucho pulmón, los técnicos del programa Libertad Asistida, que son los que se ocupan específicamente de estas situaciones en conflicto con la ley penal. Hay situaciones que son muy problemáticas y hay algunas en las que no se logran. Pero yo creo que igual, si yo tengo que sacar un balance, el balance es positivo y habría que fortalecer este programa. Pero este programa es solo para causas penales. Por eso no entiendo y tengo muy clara la diferencia entre la causa penal y la causa civil. No, me hace ruido que hable como que tiene muy buen resultado el tratamiento que se le da a los niños que están en situaciones con causas penales y están tan abandonados y es tan conflictiva la situación de niños que están institucionalizados por cuestiones de responsabilidad parental, que se encuentran privados y que llegan a la adultez en esos lugares y los tienen que externalizar. Es tremendo eso. Están en distintos... Me hace ruido por ahí una cosa que funcione tan bien y cuando van de la mano porque niñeces están en ese estado tanto. Pero bueno, yo creo que tiene que ver con los buscadores, ¿no? Porque lo penal, o sea, nosotros lo controlamos y por eso puedo hablar de eso. Los hogares son otros hogares. El trato que se le da como que es inminente, el juicio de pena, la cesura va a ser inminente. Y también saben que tienen ese periodo para reinsertarse en la sociedad, van a tener una cesura y en la cesura pueden quedar condenados, pueden quedar privados de la libertad. O sea, eso es algo que nosotros lo aclaramos y cada audiencia nosotros te lo repetimos y hay un juez que, o el otro juez que no les digo yo, que controlamos todo el tratamiento. Obviamente hay falencias, pero en general yo puedo hablar de forma positiva. Sí creo que habría que fortalecer este programa, me parece que esa sería la clave para lo penal. Obviamente me parece tremendo que haya chicos así en esta situación, conozco la situación, no porque yo trabajé en esto, pero sí obviamente que la conozco como ciudadana y porque también estoy con otras cosas de familia en la Asociación de Mujeres Públicas y es una situación desbordada y tremenda también, pero bueno, no debería ser así y vulnera los derechos de niños, pero yo sí trabajo en el foro penal y en el foro penal hemos tenido momentos malos, momentos donde no se trabaja, donde no se trabaja en libertad asistida, digo, porque fueron, por ejemplo, meses de paro, el cambio de gobierno, un montón de situaciones en pandemia se quedaron sin casa para trabajar. Pero bueno, las vamos manejando y las vamos peloteando, hablando con uno, hablando con otro. Esta es la forma que tenemos porque podemos hacerlo y hacemos el mayor esfuerzo para que funcione. Sí se podría mejorar así, fortaleciendo este programa, fortaleciendo obviamente todas las personas que se ocupan de que esos niños, digamos, puedan salir adelante, puedan reintegrarse a la sociedad y bueno, en el caso de familia debería ser igual. Pues está bien, muchas gracias. Bueno, tengo varias preguntas para hacer. No estoy viendo. Bueno, escuchándola, observo que tiene mucha solidez en lo que describe. Sin embargo, viendo el proceso concursal, vemos que en la parte técnica, digamos, las notas, tanto en el escrito y en el oral, no han sido con un buen promedio, general se suma a nivel comparativo. Me gustaría escucharla, me gustaría escucharla cuál es, qué es lo que le pasó, cuál es su falló en el caso, cómo. No, bueno, en el escrito creo que no pusieron notas tan altas, no tuvo una nota, en el escrito no tuvo una nota tan baja. Creo que más baja fue en el oral. Tengo críticas para hacer ese examen oral, no las hice en la etapa procesal poco oportuna, que era impugnar las notas en ese momento, pero bueno, más allá de eso, sobre felicitarme en esta etapa, yo creo que más allá de la nota de un examen es una foto de un momento determinado. Eso igual no paga y no invalida toda mi trayectoria.
toda la experiencia que yo tengo, todas las capacitaciones que yo tengo, todas las materias posgrado con promedios altísimos que yo tengo. Entonces, creo que, nada, es un momento, una foto de un momento determinado, y bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero nada de eso invalida todo lo que yo puedo y seguir aportando y aportar y la capacidad y Nadie lo está diciendo. no, digo como yo lo interpreto, ¿no? Claro. Porque obviamente yo hubiera querido notas más altas, también tendría cosas para decir, pero como dije antes, preferir no impugnar esa etapa y centrarme en eso. Y realmente por ahí Tenía la posibilidad que se le revise, ¿no? Pero bueno, ya está. Bueno, acá es otro tema. A los anteriores postulantes, bueno, a uno de los postulantes se le consultó. En el Colegio de Jueces se está trabajando desde hace varios años en la elaboración de un código de ética, que ha tenido sus idas y vueltas, pero bueno, es como que está estancado esa terminación o ese diseño. ¿Usted cómo valora hacer un código de ética y de su, entiendo que ha participado también, sí, de su visión? ¿Qué es lo que traba, digamos, la terminación de un código de estas características? y no se ha podido llegar a un acuerdo respecto al código de ética. Yo no he, particularmente, no he trabajado en la elaboración de un código porque dentro de los jueces siempre hay personas que se dedican en las reuniones de jueces, se resuelven siempre, un grupito trabaja sobre esto, otro sobre esto, se van resolviendo temas que no sé, que por ahí le interesan más a uno o a otro. Hasta ahora no ha habido acuerdos entre todos los jueces en las distintas presentaciones que se han hecho. ¿Dónde se traba? ¿Puede decir una causa? ¿O es muy reservado el debate? Debates, pero no se ponen de acuerdo en determinar, por ejemplo, en publicitar determinadas cosas de la vida privada de cada uno, para resguardar también la intimidad, para resguardar las familias, para resguardar. Entonces hay cuestiones de las cuales no se ha llegado a un acuerdo. Bueno, continuando un poco con esto del término publicidad, que lo he consultado también. La publicidad de los actos de gobierno propio de cualquier funcionario público. Hoy, por lo menos, a quien le habla se le ha hecho muy difícil acceder a las estadísticas de la cantidad de sentencias, cantidad de audiencias de fuero penal en toda la provincia. Sí. ¿A qué se debe eso, según su opinión, de no publicitar en la página web, como si lo hace la Fiscalía, por ejemplo? No sé por qué no se publicita, sí sé lo que pasó una vez, que publicaron unas estadísticas de Zapala y particularmente a mí me afectó porque yo soy jueza en Neuquén, hago evidencias del interior cuando me llaman, un montón de veces me llamaban, me falta un juez, pueden actuar, intervengo. Y ahí, en esas estadísticas de Zapala, yo figuraba como que en todos los 4 meses o los 2 meses, no me acuerdo cuál era el periodo, había hecho una sola audiencia. Y yo hago un montón de audiencias. Entonces realmente a mí me pareció una injusticia. Yo dije, ¿cómo puede ser eso? O sea, si publicar la estadística, publicarla completa. No publique cegado a otra suscripción y encima que yo vengo haciendo un montón de audiencias. Hago una audiencia más que ni siquiera me toca, pero porque me lo piden, porque necesitan un juez y sale publicado así. Entonces muchas veces esto se malinterpreta. Yo opino, o creo que es por ahí, porque que no se transparece o que no se publica porque se toman después cosas separadas. Yo vengo haciendo un montón de audiencias, tanto en el foro de adultos como en el foro de niños, de más o menos 400 audiencias por año, o sea, de revisiones de prisión preventiva y de ejecución penal entre los dos foros, ¿no? De ejecución penal y de ejecución preventiva, en los últimos años llevo hechas más de 370 audiencias. Pero sería importante que se publique el trabajo que hace usted, por ejemplo, ¿no? Que todos lo puedan ver. Pero están en las estadísticas, sí. Pero bueno, no se publicita. No lo he podido ver, es una estén en las estadísticas siguiendo al consejero y otra cosa que esté publicado, pero las estadísticas las puedo tener guardadas en mi computadora, pero no tienen he pedido estadísticas mías que no figuraban en la audiencia que hacían, o sea, entonces es como que bueno, también nosotros tenemos que hacer un triple control de todo, también de las estadísticas, porque yo hubo un momento que dije, bueno, ¿sabes qué? No pido nada más, porque no me aparecían un montón de audiencias que yo hacía, no sé por qué, a lo mejor en algún punto del sistema no estaba bien cargado. Entonces, depende de un montón de factores externos también, ¿no? Pero bueno, si quieren las estadísticas mías, yo las tengo todo, las estadísticas de las prisiones preventivas, todas las... No es la suya particular, lo que dice el consejero, nosotros si queremos buscar información generalizada, no tenemos acceso, no está publicado, a eso le refiere, no porque pero usted un caso puntual.
yo creo que es por esto, porque las veces que se ha publicado algo ha sido en perjuicio de otras personas, porque si uno publica, publique todo. No publique puntualmente en un sector que lo beneficie a algunos y a otros no. Y en Neuquén es el lugar donde más audiencias hacemos en toda la provincia. Toda la primera circunscripción es donde hay más problemas, más causas penales, más población, más todo. En todo me refiero a Neuquén, no solo Neuquén y todas las ciudades aledañas que integran la primera circunscripción. Las estadísticas hay que perfeccionarlas para que sean completas, no atacarlas porque son incompletas, me parece. Porque hace a la transparencia de la gestión judicial de poder estar. Además, con las restricciones, por supuesto, si hay menores y... Sí, pero No, bueno, eso sí, eso. No, por supuesto. Visitas a los hogares. Yo iba hasta la comisaría de Ñero cuando la inauguraron, fui a ver cómo iba a ser el lugar para los menores de edad, si había que alojarlos, si estar separados de los adultos, si tienen otras, digamos, otras reglas. Bueno, al Rincón de los Sauces, seguido también a la comisaría, o sea, todo eso tampoco, que todas tareas extras que nosotros las hacemos, están incluidas en nuestra responsabilidad, pero que no figuran en una estadística. Nosotros tenemos un montón de tareas que no figuran en la estadística tampoco. Sí, por último, le hago una pregunta de opinión, más que nada. Le describo el título, que son noticias públicas que han estado circulando en estas últimas semanas. Hay un título que dice: reproche de la Fiscalía, llamado a la prudencia, jueces piden mensura y prudencia. Es un caso conocido. Sí, ¿Cómo cree usted que debe ser esa relación digamos, qué imagen se da hacia afuera cuando ocurren estas cuestiones? ¿Cómo debe ser la relación entre el Poder Judicial y la prensa? Está mezclado todo, ¿no? Pero usted sabe a dónde apunta. Bueno, pues tenemos que ser muy prudentes en todo lo que transmitimos, porque tenemos que explicar por qué tomamos determinadas decisiones. ¿Sí? Y hay decisiones que afectan a todos, incluso las generaciones futuras, como las decisiones que me ha tocado intervenir y que además tengo una maestría en Derecho Ambiental, incluso las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Porque las decisiones que nosotros tomamos afectan a nuestros hijos, nietos, bisnietos, etcétera. O sea, no solo a nosotros. Entonces, me parece que sí requiere explicarle a la sociedad, que es lo que decía, adelantarnos nosotros y explicar por qué tomamos determinadas decisiones, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Yo considero que hay que explicar, no a través de nuestra resolución, que por ahí alguien que no tiene nada que ver con el derecho no la va a entender, sino que yo creo que hay que salir a explicar por qué decidimos tal cosa y no otra. ¿Por qué resolvemos así? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que pasó? Sobre todo en causas de tanta trascendencia como las causas ambientales, penales y ambientales. Gracias. ¿Una pregunta más? Tiempo. Gracias, Martín.